En el capítulo anterior analizamos el Mundial de Uruguay 1930, y cómo Uruguay se llevaba la primera Copa del Mundo disputada en su país. Ahora veremos cómo Mussolini usó al fútbol como método de propaganda al fascismo, y le dio el primer título a Italia. Todo eso y más en este video. Comencemos. ¿Qué pasaba cuando se iba a jugar el Mundial? En Europa se vivía un ambiente tenso con dos regímenes totalitarios, y el comunismo crecía cada vez más en Europa del Este, mientras que en América Estados Unidos seguía devastada por la crisis económica y la Gran Depresión. Cuba se independizaba y en América del Sur se vivía la guerra del Chaco, que se disputaba el Chaco Boreal entre Paraguay y Bolivia, mientras que Mussolini ya preparaba la victoria italiana en el Mundial, y con todo esto se jugaba la segunda Copa del Mundo en Italia en 1934. El gobierno italiano preparó con antelación la victoria italiana conformando un equipo lleno de extranjeros. Guarisi llegó desde Brasil. Atilio de María, Enrique Guaita, Raimundo Orsi y Luis Monti llegaron de Argentina. Este último fue capitán y subcampeón con la albiceleste en Uruguay 1930 y, como el resto de los oriundi, comenzaron a jugar en el Calcio para reforzar a la Azzurra. El seleccionador italiano, Vittorio Pozzo, defendió su acogida. Si pueden morir por Italia, pueden jugar con Italia. Después del éxito de la primera edición disputada en Uruguay, 34 naciones quisieron participar de la Copa Mundial. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Egipto, España, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Alemania, Suecia y Suiza. Por eso y por primera vez fue necesario jugar eliminatorias previas. Hasta los anfitriones participaron en la ronda clasificatoria, goleando a Grecia por 4-0. 12 selecciones europeas obtuvieron el boleto a Italia. En América participaron solo 3 países, Argentina, Brasil y Estados Unidos, mientras que Egipto se convirtió en el primer equipo africano en disputar un mundial. Uruguay, enojado por el boicot europeo de 4 años antes en su mundial, renunció a participar. Los argentinos habían prometido solidarizarse con sus vecinos, y aunque estuvo cerca de no participar, presentó un equipo completamente amateur. Antes de ir al desarrollo del Mundial, les doy 8 datos que no sabías sobre el Mundial de Italia 34. En el Mundial de Italia 1934, se marcaron 70 goles en 17 partidos con un promedio de 4,1 anotaciones por encuentro. Por primera vez se realizaron eliminatorias para determinar los países que participarán en la Copa del Mundo. El primer encuentro fue Suecia contra Estonia, jugado en Estocolmo el 11 de junio de 1933, con triunfo sueco por 6-2. Fue la única vez que el equipo anfitrión debió participar de la fase clasificatoria. Luis Monti es el único jugador de la historia que ha participado en 2 finales de Copa del Mundo defendiendo a 2 países distintos. En 1930 jugó por Argentina y en 1934 por Italia. El Mundial se realizó en Italia por expresa petición de Benito Mussolini, quien exigió a Vittorio Pozzo y a sus jugadores el triunfo en el campeonato. Antes de la final les envió un telegrama que decía que debían vencer o morir. Por primera vez se disputó el partido por el tercer puesto. Alemania venció al Wunderteam austríaco por 3-2. Egipto fue el primer equipo africano en participar en un mundial. El balón utilizado en esta copa estaba fabricado de tiento. 16 selecciones jugaron la fase final, que esta vez se resolvería desde octavos de final, sin pasar por fase de grupos. El 27 de mayo de 1934 comenzó el torneo. Italia se encargó de medirse al rival más sencillo y superó con claridad a Estados Unidos por 7-1. Brasil y Argentina completaban el fracaso americano al caer con Suecia y España respectivamente. Checoslovaquia, Alemania, Austria, Suiza y Hungría completaron el cuadro de cuartos de final. 4 días más tarde se disputó la siguiente ronda. La anfitriona se medía en Florencia a una entusiasta selección española, donde destacaban jugadores como Quincoces, Lángara y sobre todo su gran portero Ricardo Zamora. Luis Regueiro adelantó a España a los 29 minutos y Giovanni Ferrari empató antes del descanso. El gol italiano llegó en extrañas circunstancias, después de 7 saques de esquina consecutivos y tras una clara falta de Schiavo al guardameta español. Después de una prórroga y 120 minutos, se acordó disputar un partido de desempate al día siguiente.
España e Italia se medían de nuevo lastrados por la batalla anterior. Sobre todo los españoles, que se presentaron con 7 bajas, incluido el portero Ricardo Zamora, con 2 costillas rotas. Italia perdió a 3 pero salió decidido a ganar. Los italianos siguieron jugando al límite del reglamento hasta lesionar a 4 jugadores. Giuseppe Meazza marcó el único gol del encuentro en el minuto 11. España perdió 1-0 en un partido marcado por la actuación del árbitro René Mercert. El árbitro suizo anuló 2 goles a España. El escándalo fue tan evidente que cuando Mercert regresó a su país fue expulsado del arbitraje de por vida. Mientras que en los otros encuentros, Alemania nazi eliminaba a Suecia por 2-1, Checoslovaquia eliminaba a Suiza por 3-2 en un partidazo y finalmente, Hungría caería ante Austria por el marcador de 2-1 a favor de los austríacos. Los anfitriones se midieron a la Austria de Josef Bican y Matías Sindelar en semifinales. Guaita dio el pase a los italianos, marcando el único gol de otro partido muy polémico. El tanto vino de otra clara falta sobre portero austríaco, pero el juez sueco Iván Eklund se limitó a asegurar el triunfo italiano, pasando por alto un claro penal de Monti. La absura estaba en la final, donde se mediría a Checoslovaquia, que había eliminado a Alemania por 3-1 en semis. En el partido fue el tercer puesto a la selección de Austria, conocida entonces como el equipo maravilla, con los Matías Sindelar y Josef Bican a la cabeza. Como Alemania lucían camiseta blanca y pantalón negro. Ambas selecciones se vieron las caras por primera vez en este torneo en el partido por el tercer y cuarto puesto de aquella edición, tras caer en semifinales ante la anfitriona Italia y Checoslovaquia respectivamente. El partido se disputó en el desaparecido Estadio Partenopeo, y al no ponerse de acuerdo sobre quién debía cambiarse, arrancaron con sus uniformes prácticamente idénticos. La confusión era tal que nadie en el estadio sabía quién era quién. Los alemanes parecían menos afectados por aquel caos, en apenas 15 minutos marcaron 2 goles, y se fueron al descanso ganando 3-1. En ese momento los austríacos solicitaron al colegiado Albino Carraro, la posibilidad de lucir la camiseta del equipo local. Por este motivo durante la segunda mitad vistieron el celeste del Napoli. Un color que tampoco les dio demasiada suerte, ya que perdieron 3-2. Aún así, aquella sigue siendo la segunda mejor participación de Austria en el torneo, tras el tercer puesto que lograron 2 décadas después, en el Mundial de Suiza 54. Ahora sí ya estaba todo preparado para que se juega la segunda final del mundo entre Italia y Checoslovaquia en Roma el 10 de junio de 1934, a las 17:30 horas, con más de 50.000 espectadores. La final se presentaba como una batalla y de nuevo, el sueco Eklund era el encargado de arbitrar el partido. Los checoslovacos se dieron cuenta enseguida de que no iban a contar con la ayuda del árbitro. En el primer tiempo vio un claro penalti sobre Puck, que sorprendentemente adelantó a su selección a 15 minutos del final del primer tiempo. En el descanso Mussolini entró al vestuario para arengar a sus compatriotas, o más bien para amedrentarlos. A su técnico le mandó un mensaje claro: señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Después del gol checoslovaco, el argentino Orsi empató a tiempo para llevar el encuentro al tiempo extra. En la prórroga Schiavo anotó el definitivo 2-1 para dar el título a Italia. Los jugadores italianos habían sido campeones del mundo, pero en lugar de celebrarlo con alegría respiraron con alivio. Enfurecer a Mussolini no hubiera sido una gran idea. Aquel triunfo no fue el del fútbol italiano sino el del fascismo. El argentino Monti lo explicó así: en Uruguay 1930 me mataban si ganábamos, en Italia me mataban si perdíamos. La selección que más marcó goles fue Italia con un total de 18, mientras que el que más recibió goles fue Estados Unidos con un total de 7 goles en contra. El máximo goleador del mundial fue el checoslovaco Aldrich Nejedly con 5 anotaciones. El 11 ideal del mundial es con Ricardo Zamora en el arco, Heraldo Monzeglio y Jacinto Quincoses abajo, Luis Monti, Ferraris, y Leonardo Zilaurren en el medio, y Giuseppe Meazza, Raimundo Rossi, Enrique Guaita, Aldrich Nejedly y Matías Sindelar arriba.
Hay que destacar al portero español Ricardo Zamora, también a Angelo Schiavo que le dio el título a Italia en el tiempo extra, a otro que debemos destacar es a Benito Mussolini que fue el quien estuvo detrás de todos los partidos de Italia y arregló el mundial para su país, pero en lo deportivo, quitando a Mussolini es el DT italiano Vittorio Pozzo quien se merece el crédito. Este último volvería a conseguir la Copa del Mundo en el siguiente mundial, pero eso te lo contamos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo analizaremos el Mundial de Francia 1938, y cómo el fascismo volvía a triunfar en el fútbol con ya Italia y Alemania, adentrados en regímenes totalitarios tanto Hitler como Mussolini. También el comunismo empezaba a expandirse por Europa, Paraguay y Bolivia seguían devastados por la guerra del Chaco y no podrían participar, también la selección argentina armaría un boicot con otras selecciones latinoamericanas por no ser sede. Todo esto y más te contamos en el próximo capítulo de los mundiales. Gracias por ver. Bueno gente, hasta acá el video. Antes de irme quiero mandar saludos a todas estas personitas que comentaron, y si vos también querés un saludo lo único que tenés que hacer es suscribirte o comentar. Bueno gente, eso fue todo por hoy, yo me despido, mucha suerte a todos y adiós. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.